Shalom, shalom, buenos días, buenas tardes. Bienvenido a esta reflexión del quinto día, eh, John Kamichi, de la lilla número 5 de esta paracha Vayisla, que significa envío. Le damos gracias al Eterno por esta nueva oportunidad de verdad de poder compartir, escudriñar y analizar estas aliyot. Vamos a estar haciendo una reflexión de Berechí, que es Génesis 34:1. Y aquí hay dos aspectos en los que yo me enfoqué y vamos a estar hablando de esos dos aspectos. En esta aliyah número 5 vemos dos aspectos muy relevantes. El primero es el engaño y el segundo es la transgresión de un mandamiento. Bueno, yo no sé si en algún momento usted ha escuchado un famoso dicho que dice que los hijos son imitadores de lo que nosotros a veces hacemos. Por eso el Padre nos enseña a nosotros también, a los que tienen hijos en este momento, y yo digo que a nosotros también, porque yo sé que en cualquier momento el Padre me va a permitir poder cumplir ese mandamiento de darle hijos para él, para su casa y para el propósito. Vemos aquí de cómo a veces nuestras acciones pueden tener algo positivo en la vida de los hijos o pueden también repercutir de una forma no tan agradable en ellos. Y usted y yo nos preguntaremos cómo así. ¿Por qué los hijos se parecen a los padres? Porque es que ellos están viendo lo que nosotros estamos haciendo. Y si nosotros lo enfocamos al día de hoy, nosotros vemos que en muchos hogares, en muchas familias, los niños desde pequeños son niños curiosos, que uno los ve es que de verdad imitan lo que nosotros hacemos y a veces nosotros se nos olvida que estamos alrededor de niños, de adolescentes, de ya personas adultas y vemos que ellos a veces inconscientemente repiten lo que nosotros hacemos. Y pasando a esto, vemos aquí cómo los hijos de Jacob, que ya el Eterno le cambia el nombre, que ya no es Jacob, sino Israel, hacen algo que su padre ya había hecho anteriormente, que fue con Labán, porque Jacob engañó a Labán para poder irse. Y vemos que en esta situación que pasa Dina, los hijos hacen lo mismo. Y para que entremos en contexto, vemos todo lo que le pasó a Dina, que fue una joven hermosa, porque Dina era una mujer hermosa, que sale a pasear por ese pueblo, creo que era Chejen, no me acuerdo en sí, sin el permiso, sin haberle notificado al papá, simplemente toman la decisión de irse. Y en esa ida encuentra una situación que ella no se la esperaba, pero ¿por qué a veces pasa eso? Para que tengamos el contexto. No sé si en algún momento de la vida nosotros muchas veces los papás nos dijeron, venga, no te vayas para ese lugar, eso no es un buen lugar, no va a traer nada bueno a tu vida. Y nosotros simplemente por rebeldía o a veces por llevarle la contraria a los papás, hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, pero no nos estamos dando cuenta que a veces nuestros padres, un hermano, un vecino, incluso los abuelos, nos están evitando que nosotros corramos ese peligro y simplemente toman la decisión de hacerlo. Y vimos que Dina, sin necesidad, llega a ese peligro. Posiblemente buscado, sí, solo el Eterno sabe qué pasó allí. Si ella se lo buscó, simplemente fue una víctima más. Se lo vamos a dejar al Eterno para no entrar en discordia, por decirlo así. Entonces, ya después de la situación que le pasa a Dina, vemos cómo Jaco se entera, es un hombre que se toma el tiempo de pensar, no se tomó nada a la ligera, espera que llegan los hijos, se los comenta. Y cuando Chimeón y Levit escuchan la situación, viene este señor, el rey, o era, creo que era el gobernador de esa tierra con su hijo, que es Chején, este reconoce lo que ha hecho, se enamora de Dina,
y quiere tener esa mujer a como dé lugar. Y le dice al papá que vaya y hable para que esa mujer venga a él y él la tome por esposa después de lo que le había hecho a Dina. Va y habla con Israel, Jacob, y vemos cómo los hermanos son los que se toman a cabalidad la situación y llegan hasta tal punto de engañar a otras personas. Y vamos a ver con qué fin lo van a hacer. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio cuando los hijos de Israel le dicen a esos hombres de Chigen y dicen, Chimeón y Leví, los hermanos de Dina, le dijeron, no podemos hacerlo porque sería una deshonra dar a nuestra hermana a alguien que no ha sido circuncidado. Ya entendieron qué mandamientos transgreden ellos. Y aquí leyendo y escudriñando, vamos a leer esa misbat que ellos transgreden para que entremos en contexto. Además, dice, mandamiento performativo. Todo varón entre vosotros será circuncidado. ¿Qué mandamientos violaron o transgredió Chimeón y Leví? La Brit Milá, la circuncisión. Y para que entendamos un poco, vamos a estar leyendo la perspectiva. Dice así, Hashem deseaba que su pueblo elegido llevara una señal permanente en sus cuerpos para diferenciarlos de las otras naciones. Además, Hashem no creó intencionalmente al hombre perfecto al nacer, es decir, circuncidado, para enseñarle que así como la perfección de su forma física es por su propia mano, también está en su capacidad para completar su forma espiritual a través de la dignidad de sus acciones. Entendemos y comprendemos que todo ser humano es digno de que lo respeten, porque nadie debe transgredirte a ti ni a mí, ni emocionalmente, ni físicamente, porque nosotros entendemos y comprendemos que nuestro cuerpo es un templo sagrado del Ruach HaKodesh y que nadie tiene el derecho de abusar de él. Ni aún en los matrimonios está permitido que la gente abuse del cuerpo. Tanto del hombre como de la mujer está totalmente prohibido. Y volviendo a esto, vemos cómo el Eterno se toma el tiempo de recordarle a su pueblo la importancia de respetar los mandamientos. Y vemos cómo Shimeón y Leví tienen el conocimiento de la Brit Milá, la circuncisión, porque eso venía siendo de qué? De generación en generación. Lo vimos en la generación de Abino Abraham, que a los 90 años se circuncida y también lo hace con su hijo Ismael, y después vemos que eh, Abino Isaac cumple con la misbat, porque es a los 8 días Abino Abraham lo hace, y después Abino Isaac lo hace con sus otros dos hijos, Jacob y Isaac, que es Esaú. Pero ¿por qué estos hombres transgreden esta misbah tan importante? Que a veces se le olvida al ser humano en quien a nosotros debemos inicialmente consultarle de las situaciones por las que estemos pasando con nuestras familias, es a Adonai Yudhei Bathei. Pedir dirección espiritual e ir también a hablar con nuestros padres para que ellos también nos guíen. Pero inicialmente siempre nosotros debemos de buscar que la presencia de Adonai Yudhei Bahei, porque el Padre nos enseña a nosotros
que las blandas palabras apaciguan la ira. Y Shimeón y Leví no lo hicieron, no apaciguaron esa ira. Por eso ellos transgreden ese mandamiento de la Brit Milá, un mandamiento sagrado de generación en generación. ¿Y qué hacen ellos? Simplemente se dejan llevar por sus propias fuerzas, por el enojo, el orgullo y el ego. Y nosotros sabemos que el orgullo y el ego combinado, ay, esto es explosión. Pero para eso está hablar con Adonai Yudhei, consultarle a él, que sea él el que dirija todas las áreas de nuestras vidas. ¿Y qué hacen ellos? Simplemente transgreden una misbah. Y vamos a ver que más adelante ellos hacen conforme a su corazón. Porque ¿qué hacen todos los hombres de Shechem? Se circuncidan, van y hacen exactamente lo que ellos piden, pero aquí hay algo que de verdad yo me quedé impresionada. Cuando un hombre que decide dar un paso de fe hacia Adonai, Yud-Hei, Bat-Hei, que quiere conservar, quiere estar dentro del pacto de Adonai, Yud-Hei, Bat-Hei, se circuncida, da ese paso de fe, y en esa circuncisión el hombre queda un poco convaleciente, no tiene las mismas fuerzas, porque simplemente cuando un hombre se circuncida, se somete bajo la autoridad de Adonai, Yudhei, Bajei, se despoja de ese viejo hombre y viene a ser un hombre en Adonai, Yudhei, Bajei. ¿Y qué hacen Shimon y Leví? Y los otros aprovechan esa situación de ver que esos hombres de Shigen quedan convalecientes. ¿Para qué? Para ir y hacer lo que hicieron, que fue matar a todos esos hombres. En sí no quedó nadie vivo, no quedó hombre vivo de ese pueblo. ¿Y para qué? Para simplemente ellos saciar su ego. Y después van y saquean todo, se llevan todas las riquezas, ganados. ¿Era necesario que ellos fueran, hicieran eso? No, porque ahí el único culpable era Shigen, y al que tenían que haber sometido bajo ese estatuto era Shigen, de que él tenía que pagar por lo que él había hecho, no toda la gente, porque no toda la gente sabía lo que Shigen había hecho. Y lo justo es que al quien debían de, en ese momento, posiblemente, quitarle la vida era Shigen, porque él fue el que hizo y abusó de Dina, no todo el pueblo lo hizo. Sin embargo, por lo que Shigen hizo, no dejan hombre vivo. Y después de eso, ¿qué hacen? Toman todo el botín y se van a sus casas. Realmente era necesario derramar tanta sangre. Me pregunto yo y sigo analizando y sigo escudriñando y pidiéndole al Eterno que sea en su tiempo dando el discernimiento de esto. Ahora bien, nosotros al día de hoy a veces pasamos por diferentes situaciones como esa, mujeres, y muchas personas se toman la justicia por sus propias manos. Pero nosotros también debemos de entender que hay un sistema de justicia, tenemos un trono de justicia celestial, ay, que nosotros podemos ir, doblar rodilla y clamar y pedirle al Eterno que sea él haciendo justicia conforme al propósito y al pecado de esas personas. Porque Adonai Yudhei Bat-Hei es nuestro defensor, es el que hace justicia, es el primer juez al que nosotros debemos de acudir. Y cuando nosotros vamos y ponemos una demanda delante del Eterno, puede que lleve tiempo. Pero si esa demanda es justa delante del Eterno, el Eterno hace justicia por ti, por mí y por nuestras familias. Porque para el Eterno nada es imposible.
todo es posible en el nombre de Yeshua. Y el Eterno al día de hoy con esta Ali yo nos está enseñando que primeramente busquemos el reino de su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Por qué? Por amor de su propio nombre, por la justicia que él ejerce, para que el mundo sepa que hay un Elohim vivo, misericordioso, bondadoso, que es justo, justo, en gran manera. Además, el Eterno cuida de su pueblo. El Eterno no permite que con su pueblo se cometa injusticia, porque Él, por amor de su pacto, sigue llevándonos a ti y a mí, aun sabiendo que a veces nosotros somos demasiado desobedientes. Pero Él quiere que su pueblo haga las cosas conforme su voluntad. Porque recordemos que hay un versículo que no me acuerdo con exactitud, pero yo lo recuerdo, que dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, Yudhei, Bajei, quien hizo los cielos y la tierra. Si el Eterno le dio orden al caos, ¿cuánta orden no traerá a las situaciones de tu vida, por muy duras que sean? No nos tomemos la justicia por nuestras propias manos, así a veces nos duela, lleve tiempo, todo en manos de Adonai, Yudhei, Bajei. Y no dejarnos llevar por la ira, por el enojo, por el orgullo, por hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, porque a veces nosotros terminamos haciendo cosas que pueden tener una repercusión en nuestro presente y que se va a ver reflejado en nuestro futuro. Y a veces las consecuencias de esas decisiones apresuradas no nos van a llevar a nada bueno. Y vemos cómo Simeón y Leví, después su padre Jacob, de verdad, se enoja, lo reprende y para ellos más adelante vemos que el Eterno va a ejercer también justicia sobre ellos, porque a veces, no una justicia para matarlo, dijo claro, pero a veces el Eterno permite que esta justicia llevarnos al desierto. ¿Para qué? Para quitarnos muchas cosas que nosotros de verdad no habíamos soltado o no hemos soltado. Porque recordemos que cuando el Eterno nos lleva a nosotros al desierto, es donde Él nos muestra más su amor, de quitarnos cosas que no son necesarias para poder cumplir el propósito por el cual el Eterno le ha placido insuflar aliento de vida en usted y en mí, y que ese propósito se cumpla a cabalidad. Pero el Eterno quiere que lo hagamos de una manera buena, agradable, que suba con un olor fragante delante de Él. Así que yo los invito a usted y a mí a no tomarnos las cosas con desespero, siempre confiando en que Adonai Yudhei Bajei es el que tiene el control, el que va a hacer las cosas conforme a su voluntad, el que a veces nos va a dar y a veces nos va a quitar cosas que no son necesarias. Pero siempre pongamos nuestra esperanza y nuestra emuná, nuestro bitajón en Adonai Yudhei Bajei, porque Él ha hecho todas las cosas y a veces, aunque nosotros pasemos por diferentes pruebas, el Eterno sigue cuidándonos a ti y a mí. Así que yo los invito, amados, a que demos gracias al Eterno por lo bueno que es y por lo misericordioso que es, porque para siempre Adonai vive, reina y reinará por los siglos de los siglos. Y haciendo una pequeña reflexión de de esta aliyat, quiero dejarlos a ustedes con una invitación muy especial en el día de hoy, a que usted, conforme este salmo, el Salmo 113, se levante y dé gracias a Adonai Yudhei Bajei. Dígale: Padre, gracias porque tú me has permitido abrir los ojos hoy, levantar mis manos, tener un cuerpo funcional, y que seamos agradecidos
todo el tiempo y en todo momento, sin importar las situaciones por las que estemos pasando. Siempre ser agradecidos y tener un corazón agradecidos hacia Adonai Yudhei Vahei. Los invito a que hoy tomemos la decisión de empezar a practicar la gratitud, porque Adonai Yudhei Vahei se deleita cuando nosotros nos presentamos delante de Él, dando gracias por las cosas, por la vida, por nuestras familias, por lo que no nos ha dado, por lo que Él nos ha quitado. Hay que dar gracias. Aún en medio de lo que le pasó a Dina, el Eterno permite dar gracias. El Eterno permite hoy que tú vayas a su presencia. Que ese es mi mensaje del día de hoy. Espero que este mensaje lo podamos poner en práctica y recordemos que los mandamientos del Eterno se hicieron para cumplirnos, no para transgredirlos, transgredir los mandamientos, no. Darles cumplimiento conforme a la voluntad del Eterno, porque para eso estamos llamados ellos, darles cumplimiento, no transgredirlos. Que el Eterno les bendiga, amados. Shalom, shalom, que tengan un excelente día.